volvemos entonces. La compañera Ana Rosa Gómez, que se tendría que presentarla de nuevo con toda su trayectoria, tendremos que disponer de un buen tiempo. Para nosotros realmente es un lujo absoluto tenerla. Y bueno, aparte de su sabiduría, que no es solamente el conocimiento, sino la sabiduría, que alguno puede decir de los años, no solamente de los años, ella hace muchos años la conozco, y siempre tuvo ese nivel espiritual e intelectual, que siempre se preocupó por los jóvenes de siempre. Aparte de eso, también creo que el ejemplo, que su edad esté parado acá todavía, batallando, dándonos ánimo, diciendo por dónde tenemos que caminar y compartiendo, tener la generosidad de compartir los conocimientos que se los podría dejar para ella o dárselo simplemente a una empresa, lo comparte con sus compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Te dejo. Buenas noches. Soy Ana Rosa Gómez. Mi profesión es catequista arquidiocesana en el área de antropología social. De ahí que vamos a la familia humana. Vamos a ir, en la primera clase vimos pequeños grupos de líderes. Pequeños grupos de líderes que están en los silencios de los hospitales, de las fábricas, en las universidades, en la familia, en la casa, en el enfermo. Ahí se va formando el pequeño gran líder. ¿Por qué? Porque va asimilando todo lo que es el entorno. ¿Por qué? Cuando venimos, que hablamos el otro día, cuando nacemos, lo primero que el hombre escucha es el llanto del niño. Si el niño no llora, se preocupa todo el ámbito, desde la madre. Si el niño llora, se alegra y se encarga esa familia humana de contener y abordarlo en toda su trayectoria, su camino vital. De ahí que nosotros tomamos la antropología social, porque ese es el motor de la sociedad. El ser humano es el motor de la sociedad. Ese motor nos lleva a la vida pública. Vamos a la fábrica, vamos al cementerio, vamos a la iglesia, vamos a la fiesta. Somos públicos. Entonces tenemos misión pública. Y de esa misión pública surge, de esos pequeños grupos de líderes, surgen las funciones. De esa función y misión viene la política y la economía. Porque esta ciencia tiene en cuenta la economía y la política en el hombre. No la política de signo peso, la política interna del hombre. Una persona que puede expresar esta ley que él no se la ha propuesto. Nadie le ha propuesto la ley para que nosotros tengamos un corazón. ¿Cuántas veces decimos, che, tengo un presentimiento? Hay algo adentro del hombre. Hay algo adentro del hombre. Por eso Aristóteles dice, el cuerpo es el instrumento del alma. El cuerpo es el instrumento del alma. Entonces, de ahí que la política y la economía se hacen muy importantes en el devenir de este camino. Esta ciencia
que siempre existió, porque nos da la buena nueva, la que sabemos que salimos uno dentro del otro. ¿Quién duda eso? ¿Quién duda que no estuvo en un vientre? Nacemos el uno adentro del otro. ¿Y alguien se acuerda de las paredes del útero? Pero es verdad. Pero es verdad, porque acá estamos. Estamos en esto que es una sinergia, porque cada uno de nosotros es una energía. Ellos estudian la antropología social y se aplica a la política y a la economía. En la política se funda en los partidos políticos. Los partidos políticos. La economía, esta economía atiende la salud, es una vida práctica. Esta economía es lo práctico, lo que hacemos todos los días, es economía. El que va al trabajo está administrando su vida interior, su crecimiento, su devenir, su alegría, su todo, cada persona. De ahí que en el siglo XIX, siglo XIX, XX y hoy XXI, el hombre vive esta evolución y esta fenomenología. Que cuando hablaba del útero, que no nos acordamos del matriz, como se llame, donde estamos los 9 meses, de ahí deviene la evolución y la fenomenología, que nosotros no la manejamos, pero sí sabemos que la tenemos. Entonces no es cuestión de manejar las masas. El siglo XX, el siglo XVIII y el siglo XIX iba descubriendo el hombre. Dejó el obrero de ser masa de obrero. Hoy, siglo XXI, no somos más masa. Todos tenemos ya conocimiento de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vamos hacia un pueblo feliz. Dijimos que la familia humana es el motor de la sociedad. Y si después de venimos la política y la economía es para que el pueblo sea feliz, que eso ¿qué es? ¿Qué les parece a usted que puede ser? Es la dignidad de la persona humana. La dignidad que muchas veces hemos escuchado por ahí, no se negocia, pero mientras tanto pisamos muchas cosas que no deberían pisarse o pisotearse. Entonces, esto es lo importante en el siglo XVIII surgieron muchos grandes líderes, muchos. Alvear, Irigoyen, Juan Domingo Perón, múltiples, que equivocados o no, hicieron algo por el otro, por el prójimo, equivocados o no. Y eso se han ido formando estos hombres que después se han hecho partidos políticos y han demostrado que los pueblos pueden llegar a ser felices y pueden sentirse personas y que la dignidad no se negocia. Entonces, no sé, para eso los líderes cuentan con las cualidades que dejamos bien acentuado, dejamos las cualidades eran, no sé, ¿recuerdan? Integridad, confianza, ejemplaridad, influencia, humildad e integridad.
Por eso, pasamos el siguiente. Por eso descubre el hombre, en el 18, en el 19, al 20, esto. Cuando el ser humano se deja iluminar por el esplendor de la verdad, se convierte interiormente en artífice de paz. Y en 1943 y en 1946 se hizo una revolución en paz, promocionando la persona humana en el área de la educación, y entra la evolución. Por eso la evolución y la fenomenología, que no época de cambio, sino cambio de época, que es los jóvenes, porque mi experiencia no le sirve al otro, tiene que vivir porque tiene un señorío. Hay que mirar al prójimo con el señorío que tiene. El ser humano tiene señorío, sea de la laya que sea. Que eso nos quede bien claro. Y al final acá algo que es para todos, porque involucra todos los credos, todos los partidos, todos los movimientos, a todo el hombre, a todo el hombre. Por eso Moisés fue la primera persona que tuvo una tablet que se conectaba a la luna. La tabla de Moisés. La tabla de Moisés. ¿Quién? Sean del credo que sea. Miren lo que nos lleva. Una cosa, y también de Cicerón que decía, una cosa es saber y otra saber enseñar. Tuvimos líderes que supieron enseñar. Más que enseñar, se jugaron, llegaron al liderazgo no para protestar con el antepasado, sino para mejorar, tomar la mochila y seguir caminando. Porque el camino está dentro de cada uno de nosotros. Sea el credo que sea, la metodología, me voy a hacer yo, me voy al camino. El camino está en todo, vamos a orar. Todas las terminologías que el hombre esboza de su boca es la palabra que le dicta el corazón. El corazón del hombre habla. El corazón del ser humano habla. Por eso cuando se encolumna en la política, vamos a acentuar estos conceptos. Distinguir educación de instrucción. Educación es esto que estamos bebiendo. Es esto que tenemos cada uno de nosotros. Tenga el estilo que tenga, pertenezca al credo que sea. Toda persona humana es importante. Es lo más importante. La instrucción es el que me lleva para informarme, instruirme en tal o cual materia, no solamente de facultad, sino de cocina, de lo que fuere, de tomar una cuchara, de chico, de beber, de respirar, de saber que tiene que hacer la digestión. Todos esos factores hacen a la dignidad humana. Todos esos factores. Y que quede bien y claro, la política es la búsqueda del bien común. Porque yo no le pregunto de dónde viene, sino que le digo, mira, somos congéneres, tenés que hacer esto. Sé que su corazón habla, el mío también, pero para eso nos organizamos. Y de ahí viene la comunidad organizada. La comunidad organizada es también algo natural en el hombre. Natural en el ser humano. Porque
se reúne, después se aplica en los partidos políticos, después se aplica en las distintas ciencias, en la economía. En la economía, ¿cómo se aplica? Preservando a esa vida, en la vida práctica, que puede el hombre desarrollarse en su vida práctica, en la practicidad, no solamente en que tenga un auto, que tenga un techo, mucho más que eso, en la practicidad de servir a su persona. Por eso yo el otro día decía, no somos sapos que cantamos en la laguna, tragaremos sapos, pero no somos sapos, somos personas humanas. Y este es el pequeño y gran aporte que nos hizo los líderes, que nos hicieron los líderes del siglo XIX. Una llave que está en el cofre de nuestro interior. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Contrólenme la hora porque yo... Silencio en cámara. Lo tenía acá anotado de la violencia institucional. Bueno, eso sería la antropología hoy, que acá justo somos los emergentes del ciberespacio, que somos la evolución y la fenomenología hoy. Tenemos derecho las estructuras familiares relacionadas con el género, la maternidad, porque todo eso genera violencia. Cuando yo no respeto al prójimo, al ser humano, dice que es violento, que no es violento, yo estoy generando, las funciones están generando. Por eso nos pasamos, por eso en los partidos nos reunimos y analizamos a nosotros y a los dirigentes. Por eso todo esto también es cambio en la conducta de la dirigencia. Alguien preguntaba, y este análisis, es más que un análisis, es a mirar el interior de la persona humana, que va más allá de la pertenencia de un partido, va mucho más allá. Señores, tenemos señorío. Por eso decimos compañeros, porque compartimos. Compartir no es igual que informar, que dar un volante, que dar un uniforme. Comparto mi camino, lo tomo al prójimo y me voy con él por el camino, partiendo desde el núcleo, desde la familia humana. Entonces, ahora tenemos la juventud y la vieja también, todos somos emergentes del ciberespacio, lo virtual. Ahora no estamos acá, pero muchos están grabando, al otro le va a mandar. Hay un mundo que no está acá, pero están. No están, pero están. Y eso no tenemos que perder de vista. Porque el mundo no se acota en nosotros. No olvidemos que salimos uno dentro del otro. Por eso esta ciencia involucra a la familia humana originaria, antigua y presente hoy y siempre. En el devenir del hombre estará permanentemente presente. Esto es la savia que corre dentro de cada uno de nosotros para lograr que la dignidad no sea negociada. Y es la que me advierte ante cualquier atropello económico, ecológico. Me advierte que no debo seguir o estar en esa parada. Tengo que caminar. Por eso decimos, somos un pueblo que camina.
¿Por qué decimos que los pueblos caminan? Parémonos a pensar. ¿Por qué decimos que somos pueblos que caminan? Porque no es para que estemos solamente tiesos. Caminamos en el devenir del hombre, de la mujer, de toda la familia y de todo, de cada hombre y de todos los hombres. Claro, la fenomenología toma las sociedades antiguas, presenta organizaciones con derechos y resolución de conflictos. Dice, vamos a organizar y resolver conflictos jurídicos. No, explíqueme, hermano, explíqueme que yo adentro tengo la llave también. Y yo tengo la llave y resuelvo conflictos. Porque no solamente puedo ser universitaria, puedo ser veladora de papas. El hombre es autodidacta porque tiene una voz en el corazón. El hombre ha sido hecho con tierra abonada, con tierra preparada. Todo hombre tiene buen corazón, porque de evidencia un creador, fuere el que fuere, del credo que fuere, del partido político que fuere. El hombre es el hombre, con su vida interior. Si no, miremos la vida de los hombres que nos llegaron. Disponibles a individuos para alimentar, proteger y prevención de salud. La cultura cambia, cambia la manera de pensar de las personas. Cambia, claro, cambia. Entonces cambia su biología, cambia su interés por la comida, come de otra forma, desea otra cosa. Por favor, esto ha sido y será siempre. Y los efectos psicosomáticos que ahora la neurociencia está descubriendo, el dolor de rodillas, el dolor de pelo, ahí me asienten algunos que estudian medicina y médico retirado no, pero el reuma, todo eso se supera. ¿Qué me cuentan ustedes? La fuente está dentro de cada uno de nosotros, adentro de cada ser humano. No tengo estrés, tengo depresión. Es eso, está padeciendo la injusticia, no de Juan ni de Pedro, mía misma, que yo tengo que procurarme entrar adentro mío para poder enriquecerme yo y poder enriquecer al compañero de camino, que es el ser humano, de la dimensión que sea, de la edad que tenga. El espíritu no tiene edad. El espíritu no tiene edad. Nos respetemos y hagamos respetar. A veces me estoy en el tiempo. Bueno, espero. Bueno, sí quiero redondear con esto, que si me dan la oportunidad de una vez más, quisiera cerrar esto con algo más profundo y que podamos llevar el librito de casa, pero adentro de cada uno, porque la mente es la facultad del alma. Por eso Aristóteles decía, el cuerpo es el instrumento del alma. Y la resonancia, el sonido, son los tic-tac de la madre que hemos recibido en el vientre. No es ningún misterio, y eso es política. Busca el bien común. Buscar el bien común no es ser funcionario. Ser funcionario dejó de ser un pequeño grupo de líderes. Dejó de ser un cuadro intermedio. No me voy a meter en el tema que le corresponde a otro. Pero es eso, dejar los cuadros intermedios, porque el funcionario pasa a ser jefe
el que tiene la autoridad como pueblo, no el jefe que tiene el mando. Es muy diferente, todos lo sabemos, los chicos y los grandes. En la casa algunos no tienen el jefe, pero tiene la madre, el padre o el abuelo, a quien sea que algo le dice, no pise ahí, no me toque o lo que sea. Bueno, eso quisiera saber si voy a poder redondear una próxima encuentro, aunque sea. Sí. Conta con él. Perfecto. Y no sé si ustedes quieren estar. Bueno, finalizo con eso porque los espero la próxima. Porque esta sinergia merece un aplauso. Bueno, le agradecemos, debemos agradecer con un aplauso por María Monta. Presentar a otro enorme expositor que para nosotros también es un lujo tenerlo, porque sabemos de que no está teniendo mucha participación y exposición política, pero fue más fuerte su vocación y su compromiso con el peronismo, históricamente lo tuvo. El compañero, me abrió el micrófono, el compañero José María Venegas, Pepe para la militancia, al cual le pido de ya un enorme aplauso. Muchas gracias. Buenas noches a todos, compañeras y compañeros. Muchas gracias a los que han tomado este gran desafío de renovar una escuela de formación en cuadros políticos del Movimiento Nacional Justicialista. La charla de hoy es un tema muy desafiante, la economía peronista. Existe la economía peronista, se diferencia con otras formas de economía, pero antes de todo yo voy a leer textualmente. Es una actitud tramposa esta que voy a hacer. Les voy a hacer una cita textual de dos documentos. Quiero que lo registren bien. Son palabras, no son mías, son de otras personalidades. Después, al final de la charla, va a merituar decir quién escribió esto y cuándo, y en qué medida las relaciones que yo voy a establecer respecto al tema de esta jornada tienen que ver con lo que con estas dos citas textuales. Y escuchen bien, el capitalismo está bajo una seria amenaza porque ha dejado de proveer para las masas. Y cuando esto sucede, las masas se rebelan contra el capital. Pienso que el capitalismo está bajo una seria amenaza porque ha dejado de satisfacer las necesidades de muchos, y cuando eso sucede, se producen muchas revueltas contra el capitalismo. Uno de los libros citados es el tercer pilar: cómo los mercados y el Estado dejan a la comunidad atrás, en donde se advierte sobre los defectos del capitalismo. El mismo autor: el capitalismo se está desmoronando porque no brinda igualdades de oportunidades. Lo que se necesita es un equilibrio. Hay que mejorar las oportunidades. Hay mucho dinero fácil.
Y otra cita de otro autor, más breve en este caso, que tiene alguna relación, bastante relación con la anterior, nos dice que nada más y nada menos que se debe bregar por una economía de producción priorizando la economía real y neutralizando la degradación especulativa. El dinero debe servir y no gobernar. Vamos a hacer un breve relato sobre la historia económica del peronismo en distintas instancias en que nuestro movimiento gobernó. A veces gobernó realmente, a veces las posibilidades de gobernar no fueron tantos. Esto es importante porque hay una muletilla de los medios del poder neoliberal, con la frase remanida de estos últimos 70 años de populismo y demagogia. Yo he hecho un registro de que estos 70 años, que en realidad estamos hablando de 73 años, desde el año 1946, que asume Juan Domingo Perón por primera vez presidente de la Nación. Y en esos 36 años, si fuera desde el punto de vista cuantitativo, el peronismo gobernó menos de la mitad. Y de esos años que gobernó, 3 de esos años, del 73 al 76, fueron años donde el mundo se debatía en una bipolaridad, en donde los países subdesarrollados fueron presa de esa disputa y que llevó a esta situación de hecatombe de la Argentina con el surgimiento de la dictadura más feroz que tuvo la Argentina, que es la del proceso militar. Pero de esos años que se nos imputan al peronismo, pero también voy a tomarlo con beneficio de los inventarios, 10 de esos años, de 1989 a 1999, fueron años que se aplicaron políticas neoliberales. Pero voy a hacer un beneficio de inventario sobre esto. Entonces, ¿de dónde viene esto de la demagogia, el populismo y del peronismo, y que se quiere buscar un peronismo progresista, un peronismo republicano? Esta es otra falacia que como peronistas no podemos aceptar. El peronismo en su esencia es progresista y en su esencia también es republicano. Nunca el peronismo gobernó ni cogobernó bajo el amparo de una dictadura militar, ni tampoco gobernó bajo la proscripción de ninguna fuerza política. Y puedo citar muchos casos en donde también hay otra mentira, otra gran mentira, de que el peronismo no dejó gobernar. Yo recuerdo, esta es una anécdota muy importante porque la viví. Cuando era ministro de Finanzas José Manuel de la Sota, lo acompañé en una visita al entonces electo presidente de la Rúa. Y de la Rúa, rotado de su futuro gabinete y de sus números, de la Sota, que pensaba en una consideración más grande del país que una cuestión meramente partidaria, le comenta a Fernando de la Rúa, o le señala a Fernando de la Rúa, de que la mejor herramienta, la mejor decisión que debía tomar para salir de ese marasmo económico de una convertibilidad que ya se caía en pedazos desde el año 95 con el efecto de la equidad,
tenía que salir de la convertibilidad. El entonces presidente electo se puso nervioso y señaló que él había prometido en la campaña electoral $1, $1. Bueno, esta advertencia significó que el gobierno del radicalismo anduvo a los tumbos desde el primer día. Esto para aventar esta idea culposa que se nos quiere poner de que el peronismo ha sido responsable de esta catástrofe económica. Les voy a dar algunas cifras. Cuando Perón es derrocado en el año 1955, la deuda externa era 0. Cuando Isabel Perón es derrocada en el año 1976, la deuda externa era de 6.000 millones de dólares, perdón, 4.000 millones de dólares. 6 años después, el gobierno militar lo aumentó 12 veces la deuda externa. Cuando el gobierno peronista se tuvo que hacer cargo, primero Duhalde, después Kirchner, la deuda externa era realmente monstruosa y se llegó a una excelente negociación que permitió reducir la deuda externa en términos absolutos y más aún en términos de crecimiento del Producto Bruto. Yo no podría decir que existe una teoría económica del peronismo, pero sí que las formas económicas del peronismo, la idea económica del peronismo, se basa en un concepto muy fuerte, que es una idea central, que este año celebramos los 70 años de la comunidad organizada, que fue un documento liminar que permitió resumir toda una idea que venía rondando en el mundo y que, en caso omiso, esto provocó las 2 grandes guerras mundiales, mejor dicho, las 2 grandes guerras civiles europeas, donde el imperialismo europeo se sacaba sus tajadas para hacerse dueño del mundo. Y en la comunidad organizada, el peronismo esboza una génesis de algo que se venía sintiendo desde hacía mucho tiempo, que era este consenso, esta armonía, este equilibrio. Decía Perón, todo en su medida y armoniosamente. También en economía es todo en su medida y armoniosamente. En este tríptico entre un Estado que debe regular, planificar en función del bien común, un mercado de producción, no de especulación. Combatir el capital no es combatir a la empresa privada que genere empleo. Combatir al capital significa combatir la especulación financiera. Y asentado en esto, ¿en qué? En la comunidad organizada. Esto que palabras más, palabras menos hoy adornan hablarse de la sociedad civil. Esto es una cuestión meramente del éxito. Sobre eso, el peronismo instrumentó una idea económica resumida, sintética, convergente, entre varios pensadores que habían pensado en otra forma de capitalismo y que habían advertido esta crisis del capitalismo liberal. Solo 2 de ellos voy a citar. Un señor Friedrich List, un alemán, en el cual agregó la formación de uno de los nacionalistas económicos más lúcidos de la época de los 40, Calamino Ortiz. Calamino Ortiz se forma en la Alemania bajo esta teoría de Friedrich List de un capitalismo nacional, un capitalismo para
su país. Además venía una corriente renovadora que hizo que Estados Unidos fuera, en la aplicación de esas políticas del presidente Roosevelt, de un economista que advirtió esta falacia de un sistema liberal económico ortodoxo, que fue John Maynard Keynes, autor de El keynesianismo, que plantea Keynes: no, acá no hay ninguna mano invisible, como decía Adam Smith, acá no hay ninguna oferta que cree su propia demanda, hay un problema de confianza, de expectativa, y para eso, decía Keynes, el Estado debe participar, el Estado debe intervenir en una exageración. Señalaba que si es necesario el Estado debía mandar a la gente a enterrar y desenterrar botellas. Fíjense que eso no tiene ninguna productividad, pero era salir de la crisis. En un mundo económico de este tipo, el peronismo supo interpretar sin ningún tipo de prejuicios. Esto es lo importante, esto es lo sintético de nuestra doctrina en general y de lo económico en general, estas nuevas corrientes de un mundo que venía de las grandes tragedias de las dos guerras, de las guerras mundiales, y las posibilidades de que en esta división del mundo en dos, en esta bipolaridad, se desatara una nueva hecatombe mundial, que felizmente no se desató, pero las condiciones también fueron nefastas, porque el mundo se dividió en dos. Entonces, en un país como el nuestro, de un gran poderío económico, de una gran perspectiva de desarrollo, Argentina era un país molesto. Las condiciones que se le imponen a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, ya en la presidencia de Perón, fueron condiciones muy oprobiosas para el desarrollo económico nacional. Y esto sigue hoy presente, sigue tan presente que el Fondo Monetario Internacional está ligado a la suerte del éxito de este programa económico antipopular, cuya careta, su rostro visible, es Mauricio Macri. El 65% de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, que surge de los acuerdos de Bretton Woods cuando el mundo se repartió después de la Segunda Guerra Mundial, y que Perón denuncia y que dice: me cortarán las manos si yo firmo con el Fondo Monetario Internacional. Con el fondo que así se firmó en el año 1956, cuando se restauró una de las tantas experiencias neoliberales, liberales, revestidas de democratismo en la Argentina. El 65%. Entonces no extraña que esta señora Lagarde hoy esté enviando una advertencia, no al gobierno, porque el gobierno ya lo tiene, son empleados del Fondo Monetario Internacional, una advertencia a los que futuros pueden gobernar en la Argentina en estas próximas elecciones, que el país se juega la vida como nunca, en el sentido de aceptar estas reglas del Fondo Monetario Internacional. 65% de los préstamos. Ningún acreedor presta tanto a un deudor y se arriesga tanto si no tiene un interés especial. Y el interés especial de la Argentina se puede mostrar en dos o tres cuestiones: la riqueza hícola, la tradicional riqueza agropecuaria, y tener una reserva petrolera en Vaca Muerta que equivale a 10 PBI. ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál es el círculo virtuoso de la economía peronista? Yo lo diría, lo resumiría en un cuadrante.
Un primer círculo virtuoso de la economía peronista fue la industrialización. Piense lo que está sucediendo hoy. Un segundo círculo vicioso en la urbanización. O sea, los cabecitas negros que fueron a vivir a las grandes urbes y que producen el 17 de octubre. Industrialización no hay, urbanización hay, pero con bolsones de pobreza indignantes, que lo estamos viendo en Gran Buenos Aires, en Córdoba, en las grandes ciudades y en las chicas ciudades también. El tercer elemento de este círculo, de este cuadrado virtuoso, digamos, es la justicia social, la justicia retributiva. Aumentar la demanda sostenida. Esto lo decía Keynes, lo decía Friedrich. Y el cuarto elemento, justicia social, bueno, hoy el traslado de riqueza de los sectores populares a los sectores poderosos es patético. ¿Para qué? No quiero hablar de cifras, no voy a dar muchas cifras, porque las cifras hablan. Y el cuarto elemento es el federalismo. Fíjense lo amplio que era Perón, que Perón en ese sentido era sarmientista. Sarmiento advierte en el Facundo de que Córdoba era una ciudad colonial, clerical, pequeña, y trata de impulsar a Córdoba con el primer observatorio astronómico austral. El primer observatorio astronómico del mundo es el de Córdoba, austral, ¿no? Y además, el famoso muestra de las industrias, el pabellón de las industrias que estaba frente al Parque Sarmiento, que se incendió hace 30 años. Y este concepto, Perón también lo lleva al resto del país, desarrollando, son los primeros intentos de desarrollo de la Patagonia. Por eso que la Patagonia argentina, los gobernantes siempre han sido en general de signo peronista. Y donde hace hincapié Perón es en Córdoba. Lo baja a uno de sus mejores hombres, el brigadier San Martín, ¿para qué? Para industrializar Córdoba. Estos son los cuatro elementos. Federalismo, hoy cada vez más centralización en Buenos Aires, justicia social, hoy hay una regresión social tremenda. Industrialismo, hoy la industria está devastada en nuestro país, y urbanización. Como los pobres no se los puede llevar de la ciudad del campo, como fue, sobre el cual se sostuvo la oligarquía vacuna con Patrón Costa, que dio origen al golpe militar de 1943 de un sector de militares nacionalistas cuyo hombre lúcido, cuyo cerebro fue Juan Domingo Perón. Esto es importante señalarlo porque la historia del peronismo, yo podría decir que el peronismo, más que victimario, fue víctima de consecuencias que tuvo que hacerse cargo con un país en crisis y en desgracia. En el año 1946, la aventura de seguir alineando a Argentina ya al nuevo poder mundial, los Estados Unidos, dado una Inglaterra en decadencia, este gobierno nacional y popular con este círculo virtuoso generó el mayor movimiento de masas de la posguerra. Dice un pensador francés, Roquier, que es muy crítico del peronismo. Gusta a veces buscar las opiniones críticas.
que el único movimiento de masas nacionales y populares que se pudo mantener después de la Segunda Guerra Mundial es el peronismo. Y no es nada casual, no lo entiende Rocker. Pero, ¿por qué? Porque el peronismo tiene una ideología. Pero esta ideología no es una ideología fundamentalista. Se va adecuando, va evolucionando a través del tiempo. Es una ideología que ha apostado siempre a la organización. La organización vence el tiempo, decía el general Perón. Y después del golpe militar de 1955 y los zafarranchos que hicieron las dictaduras militares y los gobiernos que se hicieron cargo de elecciones amañadas con la protección del peronismo, la de Arturo Francisco en 1956 y la de Arturo Videla en el año 1963, ante un Argentina y un mundo convulsionado, el peronismo se tuvo que hacer el cargo del gobierno en 1973. No fue nada fácil. Perón ya estaba con sus últimos atisbos de vida, pero más que esto, lo trágico fue la filosofía del Estado de Seguridad de los Estados Unidos, con golpes a mansalva en toda América Latina. Por eso que digo, fue un no gobierno del 73 al 76, por las imposibilidades de poder gobernar al estar en crisis la institución más importante de una sociedad, que es la democracia. Y volvamos al año 1989, por eso que yo digo beneficio de inventario. Cuando Carlos Menem se hace cargo de la presidencia de la nación, el país ya estaba en default. La política económica de Raúl Alfonsín era tremenda. Habían fracasado el Plan Austral y el plan Primavera. La situación social de anarquía fue espontánea y no fueron situaciones provocadas por el peronismo. Y en la Argentina, que estaba aprisionada por esta crisis económica, la asunción de Carlos Menem significó poner un orden que era necesario en su momento, independientemente de quiénes fueron sus autores intelectuales, pero no permanentemente en el tiempo, que fue la convertibilidad. La convertibilidad era una medida antiinflacionaria, necesaria, imprescindible. Se transformó en una medida antipopular, porque significó el traslado de ingentes riquezas de la economía real, como citábamos recién, a la economía de especulación. Y sobre esto se enancó las políticas neoliberales. Creo que muchos sectores del peronismo no pudimos, no quisimos, no nos dimos cuenta de cuál era la situación que estaba sucediendo en el país. Pero la situación del país en el año 1989 económicamente era trágica. Y lo mismo pasa con la crisis del año 2001-2002. Recién les citaba este comentario, que lo he comentado muy pocas veces, pero yo fui testigo real, no me la comentaron a eso. No se tuvo el atrevimiento de salir de la convertibilidad. Eso que tiene siempre el peronismo, lo atrevido, que por ahí, por la forma en que los hacemos, nos suele causar muchos daños, porque enancamos en contra nuestras a muchos sectores de la clase media. Pero no nos olvidemos lo que fue el año 2002, hasta fines del 2001, hasta el año 2003, que el país se tuvo que poner en orden,
orden que lo continuó la presidencia de Néstor Kirchner, donde propugnó precisamente una política nacional. También se cometieron errores muy graves, se dieron hándicap, pero resulta que a los peronistas no nos perdonan nada. Pero ese señor Lustó, que no es un tipo suelto, fue el autor de la 125, el ministro de Economía de la 125. Y hoy, claro, es un joven destacado, muy bien visto por los que quieren, ¿no es cierto?, una forma de política domesticada, basado en estos eslogans del progresismo y la democracia. Y nosotros decimos que sí, estamos de acuerdo con este concepto porque el peronismo es progresista y el peronismo es democrático, pero es nuestra esencia, no hace falta que nos pongamos un rótulo respecto a esto. Y hoy el país firmó, el año pasado, un acuerdo nefasto con el Fondo Monetario Internacional. Este Fondo Monetario Internacional que en la década de los 90 puso a Argentina como ejemplo de saneamiento económico y puso como ejemplo el resto de los países del mundo la convertibilidad. Este Fondo Monetario Internacional, donde la mayor parte de los planes del Fondo Monetario Internacional han fracasado en el mundo. Pero nos encontramos ante una situación muy difícil que económicamente va a ser muy difícil en los próximos años. Si la política no es capaz, digo la política, porque al contrario de lo que uno de los asesores de Clinton señalaba al entonces presidente y él repetía, no es la política, es la economía, estúpido. Yo creo que en Argentina al revés, lo más gravoso es la política. Y esto es el gran desafío que los que estamos en este movimiento nacional y popular, de seguir ampliando capas sociales a nuestros proyectos. Como decía Perón, la primera elección la ganó con los hombres, la segunda con las mujeres, la tercera con los niños. Incorporó sectores de izquierda y de derecha que fueron asumiendo este valor de la ideología y la riqueza de la discrepancia interna. Y esto es esencial y fundamental para los nuevos tiempos que se vienen, donde nos vamos a encontrar con el cepo de un endeudamiento atroz. Al contrario del endeudamiento del año 2001, la deuda con los organismos financieros internacionales era del 10%. Hoy es del 50%. Además que no se puede pensar en un default, pero con los organismos financieros internacionales no hay quita. El default del año 2001 no significó de ninguna manera que no se pagara $1 a los organismos financieros internacionales porque tienen el concepto de privilegio, como en una quiebra de determinados tipos de acreedores. A pesar que no hay una quiebra, un sistema de quiebra en el derecho internacional, por eso que fue el uso y abuso de ese 10% que no se arregló de los fondos buitre y que este gobierno pagó en forma inmediata. Vamos a encontrar una situación de este tipo donde se va a necesitar un gran consenso, una unidad nacional, porque van a ser años donde los argentinos vamos a tener que buscar formas para una mejor distribución de la riqueza. Vamos a tener que vivir mucho con lo nuestro y seguramente nos vamos a tener que replantear una renovación, más que una renovación,
planificación de esta deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Hay que negociarlo para que este esfuerzo de pagar una deuda que se acumula precisamente en el próximo gobierno democrático, o sea, desde el año 19 hasta el año 1923, para que pueda postergarse sus pagos. Pero creo que la importancia del peronismo es su capacidad de generar respuestas innovadoras. Respuestas innovadoras como la tuvo en el 46, como la tuvo en el 89, como la tuvo en el 2001 y el 2003, con la aplicación de políticas neo-keynesianas en contra de las políticas neoliberales. Y yo creo que sobre esto podemos transitar un camino conjunto todos los peronistas, y que sobre todo esto podemos reconstruir un modelo nacional que permita resolver esta crisis económica en un país que no debería estar en una crisis económica de esta naturaleza. Yo le leí dos citas textualmente y vamos a decir quiénes son los autores de estas citas y cuándo. Estas citas, si ustedes escucharon bien, suenan mucho a la doctrina peronista. Esto pareciera que lo dijo Perón o algún peronista, no sé si en el 45, en el 55, en el 76, cuando estuvo Menem o cuando estuvo Néstor Kirchner, estuvo Cristina o Dualde. Suena mucho a letra del peronismo. Bueno, lo dijo un no peronista y un peronista. La cita más larga es de un señor Raghuram Rajan. ¿Quién fue Raghuram Rajan? Fue el economista jefe del Fondo Monetario Internacional hasta hace poco tiempo. Lamentablemente lo dice cuando se va, igual que Stigler, no cuando están en el fondo. Así que no me extraña que Lagarde, cuando no esté más, también se pongan estas visiones de críticas del sistema capitalista. Pero lo que denota, independientemente de la oportunidad, es la preocupación que existe sobre esta problemática mundial. Y la otra cita más corta, sí, es de un peronista, es el Papa Francisco, en un documento excepcional emitido por Francisco en abril del año 2018, sobre algunas cuestiones económicas y financieras, que yo el año pasado di una charla a los compañeros del Grupo Francisco, que ahí están varios de ellos, compañero Coronel, Norte, Alonso, y esto es un documento de la Iglesia que plantea esta temática. Fíjense la coincidencia que hay de esta naturaleza. Por eso yo me tomé el atrevimiento, en base a estas dos palabras, acordándome de un chiste que se hizo cuando Francisco asumió como Papa. Dice que Francisco, que a Jesús en la última cena, él dice que está por volver al seno de Dios Padre. Entonces todos le creyeron. Y después dice Jesús que uno de ustedes, o sea, uno de los apóstoles, lo iba a traicionar. Asustado, pero le creyeron. Pero cuando Jesús dijo que dentro de 2000 años iba a haber un papa peronista, le dijeron: estás loco. Y lo acusaron de loco, ¿no? Entonces yo me permití en un artículo, que le voy a dejar algunas copias, que me publica el diario Hoy Día Córdoba la semana pasada, tomando este chiste, esta frase de Francisco y esta frase de este señor Raghuram Rajan,
que ni más ni menos, ojalá tengamos en el futuro un FMI peor. Esto me parece que es más alocado que lo que Jesús le decía a su apóstol en la Salónica. Bueno, muchas gracias. Rebobino un poquito para atrás. Usted dijo que este gobierno pagó el 10%, 7%, lo que sea, de los fondos públicos. ¿Pagó o reconoció esa deuda? ¿O la certificó? Lo reconocí y lo pagó. Ambas cosas. Y otra cosa que ¿Qué pasó con el 90% restante que se vio totalmente perjudicado por el pago de ese 10%? Bueno, Que lideraba Griesa. casualmente no hay un sistema, no hay una ley de quiebras internacionales. Hay dos posturas, hay una postura que es la ortodoxa, la liberal, que dice que es lo que dice el contrato, hay que pagar todo. Después hay otra doctrina, pero no tiene fuerza de ley nacional. La primera sí, porque cuando uno toma crédito en el exterior tiene que aceptar los tribunales de Nueva York, donde está la capital financiera del mundo. La otra doctrina es, que es de la Iglesia, habla de la corresponsabilidad entre acreedores y deudores. Por eso que cuando a Argentina se le complica el tema de los fondos buitres, tanto la Iglesia como un documento que no tiene fuerza de ley de Naciones Unidas plantea la necesidad de una ley de quiebras. ¿Qué es lo que es una ley de quiebra? Yo me presento en concurso de quiebra y se arma un club, el club de los acreedores. En ese club de los acreedores va y se vota una propuesta, y los que votan la mayoría, en este caso la mayoría fue el 90%, cuando en la presidencia de Kirchner y la baña de ministro de Economía se arregla en Dubái en el año 2003, el 90% estuvo de acuerdo, es mucho más que la mayoría, pero no se le podía imponer esas condiciones al 10% restante, porque no hay una ley de quiebra internacional. La va a haber, y mientras este mundo esté manejado con la codicia, lo señalan ex funcionarios del Fondo Monetario Internacional que algo sabe, y lo está señalando los documentos de la Iglesia, y no solo de la Iglesia, ¿no es cierto?, de muchas organizaciones, instituciones religiosas cristianas y no cristianas, sobre este tremendo esfuerzo que le están pidiendo a los países por el tema del pago de deudas imposibles. Hay un principio de corresponsabilidad. Cuando yo presto a alguien dinero y cobro un interés, estoy corriendo un riesgo que no me pague. Pero bueno, ese riesgo hay que correrlo. ¿Cómo se resuelve en un país, en una empresa privada? Y se resuelve con el concurso. Pero eso no hay a nivel internacional. Pero se reconoció y se paga ese 10%, en forma inmediata. Otra cosa, hablando de los cordobeses, de que digo, por favor, dejemos de seguir aceptando los 70 años de demagogia y populismo. Perón fue muy estricto, ortodoxo en el uso de las cuentas públicas. El equilibrio fiscal en el gobierno peronista ha sido estricto. Es decir, los que más desequilibrio fiscal tienen son los que lo dicen, que son los gobiernos liberales. Y siempre hemos tenido que ir a gobernar cuando había un incendio. Yo me recuerdo año 1998, la elección de gobernador de Córdoba. La provincia de Córdoba estaba devastada. La herencia que dejó la gobernación de Angelós con uno de sus vicegobernadores, que hoy tiene el tupé de ser candidato a gobernador y referente ético y moral de la democracia, y lo voy a decir que es negrito.
Dejaron la provincia dada vuelta. Era una provincia donde habían fundido los bancos. No había infraestructura social, no había escuelas, no había hospitales, no había caminos. El peronismo tomó la provincia con un endeudamiento que era imposible y además con un desafío de bajar los impuestos del 30%. Y un desafío muy fuerte. Y se pudo, ¿y eso por qué se pudo hacer? Y se pudo hacer porque hubo una conducta fiscal. ¿Cuál fue la conducta fiscal? Que comenzaron a pagar los que no pagaban impuestos en la provincia de Córdoba. Ese fue el secreto de la conducta fiscal. Porque si no, el gobierno de la Sota se caía a pedazos. Si el gobierno de la Sota no garantizaba que esta quita del 30% de los impuestos se compensaba con el aumento de la recaudación, ese 30% se caía a pedazos. Eso yo lo recuerdo porque lo discutimos. Yo llevé la idea de la Sota cuando era candidato. Habíamos hecho estudios, no un pálpito, ni largamos el 30% por un eslogan. Eran estudios fiscales, inclusive no elaborados por nosotros, elaborados por otros equipos técnicos de carácter absolutamente liberal, donde nosotros le mostramos, yo le decía, mirá José Manuel, se pueden bajar los impuestos. Nosotros habíamos hecho un cálculo, esto también se lo comento, la verdad es que nunca lo comenté. Nosotros habíamos hecho un cálculo era un 25,5%, 26,5%, algo así, no era 30% redondo. Pero cuando uno tiene que hablar al ciudadano común, tiene que hablar en cifras simples, no puede salir a hacer campaña electoral con el 26,5%. Entre el 26,5% y el 30% no hay una diferencia significativa. No es entre el 18 y el 30, es entre el 26,5 y el 30. Y esto fue posible porque hubo un esfuerzo político, un proyecto político, hubo una organización fiscal, se comenzó a ordenar el tema de la renta, pero la provincia estaba dada vuelta. No lo vemos que Mestres, cuando se hace cargo de este infierno que era la provincia de Córdoba, bajó sueldo, bajó horario, hecho gente, cerró hospitales. Bueno, entonces, ¿de qué nos están hablando a nosotros? Que nosotros somos demagógicos, populistas, irresponsables y todo eso. Ahora, compañero, cuando ese 30% cuando se bajaron los impuestos, implicó que mayor cantidad de gente pagara o pudieron accionar sobre los deudores, Es muy buena tu pregunta, te digo cómo fue muy simple. La gente en Córdoba no pagaba impuestos. Uno iba a determinadas cuevas cerca de la Dirección General de Rentas y si uno debía 100 pesos de impuestos, para dar un número, pagaba 50 y se encontraba después que en la base de datos de renta que no estaban ordenadas, no estaban sistematizadas, le habían bajado la deuda. Era un caos la Dirección General de Renta, nadie pagaba impuestos. Entonces lo que se hizo en ese momento fue una moratoria del capital, se condonó los intereses. O sea, por la Constitución provincial no puede dar quita de la deuda, pero sí de los intereses. Se condonó los intereses, se dio un plan de cuotas en 30 meses sin intereses, que en ese momento tenía un sentido porque estaba del 1 a 1, no había inflación. Y en forma inmediata la gente empezó a ver, pucha, dice, con lo que me están, los que debían, con lo que me están quitando del 30%, con eso que me quita el 30% yo puedo pagar lo que debo, me quedo tranquilo, que no me embargue la casa, nada de eso. Ese fue el secreto del plan.
Y el otro secreto que inmediatamente, pero de forma inmediata, al mes, se empezó a ordenar la Dirección General de Rentas. ¿Con qué? Con informatización. Se lo juro, la Dirección General de Rentas no tenía computadoras. No había computadora en la Nacional de Rentas. Había computadoras, pero no en red, no en línea. Hoy uno puede pagar por home banking, hoy si uno debe no puede pagar hacer el beneficio del 30% si otro inmueble no está pagando todos los impuestos. Son medidas que tienen al cumplimiento fiscal trabajando el La tecnología, digamos, ese nivel se estaba, digamos. no estaba así. No estaba aplicado acá, pero estaba, digamos, en el mundo. Claro, en el mundo se estaba aplicando, en otras provincias se estaba aplicando. La AFIP a nivel nacional ya hacía unos años que se estaban organizando todos los sistemas. Era artesanal todo eso. Eso fue el secreto de la rebaja del 30%. Y no se cayó la recaudación porque la noticia del mes era publicar los datos de la recaudación. Y la compra estaba esperando, que decía que era irresponsable, que era demagógico, etc. Estaba esperando que se cayera la recaudación para que cayera el gobierno peronista. Eso es el gobierno movimiento Córdoba. Compañero, usted hace referencia a que hubo organizaciones liberales que colaboraron en el tema. ¿Se refiere a la Fundación Mediterránea? ¿En qué temas colaboraron? En el tema de lo que expresó recién. No, sí, ya te explico. No. En el gobierno de la Sota, yo fui funcionario de la Sota, ministro 2 años y medio. O sea, tanto en la campaña electoral, en la elaboración del plan de gobierno, en general y el económico en particular, no hubo ningún técnico de la Fundación Mediterránea. Fue todo hecho con técnicos que teníamos una historia en el peronismo, y otros técnicos, profesionales de ciencia económica, que eran técnicos. Eso fue la Armada. A posteriori es el desembarco de la Fundación Mediterránea en el gobierno. No, en el gobierno no hay ningún desembarco de la Fundación Mediterránea. ¿Quién es de la Fundación Mediterránea en el gobierno? Por ejemplo, se jactó de traerlo a Cavallo, que él era el mentor de Cavallo. Cuando estaba en su apogeo con Menem, que de la Sota lo había llevado a la política a Cavallo, se jactó el gobernador en ese momento. No, claro, pero a ver, espere. todo. El ministro de Economía actual uno puede hacerse cargo de la historia de los hombres, pero no del cargo de toda la historia de los hombres. Cuando Cavallo, un joven economista destacado, quien era el ideólogo, el numen, que tenía una idea muy clara del empresariado nacional, era Piero Astori. O sea, la Fundación Mediterránea nace como institución para el crecimiento y el desarrollo del empresariado nacional. Esta es la idea de Piero Astori. Esto era Piero Astori. Ahora, lo que Cavallo hace después, como ambición propia, bueno, uno no se puede hacer responsable de lo que los hombres hacen después. O sea, que yo puedo decir, no sé, yo, por ejemplo, nunca he chocado en mi vida. Yo lo digo serio, pero se lo digo serio. yo no choco con nadie. No he chocado, pero digo, no chocar, digo chocar en auto, no me entiendan mal, uno choca porque uno defiende sus ideas y hay que defender las ideas y hay que dejarse con esta otra muletilla de que hay de la grieta, y la grieta que hay en Argentina, divisiones, la sociedad es plurifacética, tenemos diferentes. Digo, yo nunca he chocado en el auto, compañía segura deberían a mí regalarme un auto 0 kilómetros, jamás choqué en el auto. Ahora, el que quiera venir conmigo en auto se tiene que comer de que yo respeto todas las señales de tránsito, y ya tengo con mi hijo. Dice, papá, anda más rápido, no, si querés te bajas, le digo, yo no. Y a veces me bajo. Pero digo lo siguiente, a lo mejor
yo ahora de agrandado digo esto, pero dentro de un ratito salgo, por la duda dentro de un ratito no, porque me vine a pie, no me vine caminando, ¿no es cierto? Sí. Me pienso volver en hombre. Hay muchos factores cuando chocas. Pero si llego a chocar el auto, bueno, pero no choqué nunca, sí, pero chocaste una vez, la cosa que hizo Cavallo después. Fueron ya las ambiciones personales de los hombres y la prueba de todo esto, y esta es la riqueza del peronismo. El peronismo tiene una gran capacidad. Tiene capacidad para incluir a los distintos, porque muchos distintos, y no voy a hacer catalogaciones porque no tengo autoridad para hacerlo, pero muchos distintos que entraron o entramos en los años 70, de eso que decía Perón que iba a ganar con los niños del 50, si nosotros éramos ya jóvenes, nos quedamos para siempre en el peronismo. Muchos distintos, uno dice de derecha, de izquierda, no sé, no me gustan esas categorías. Pero también muchos que entran en el peronismo quedan afuera del peronismo, pero no porque el peronismo los expulsa, porque el peronismo tiene esa importancia que valen las personas, valen los líderes. Nosotros tenemos un fuerte sentido de liderazgo y eso es bueno, pero también a esos liderazgos le ponemos límites. Esta es la diferencia. Pues yo la verdad estoy robando mucho tiempo y creo que le estoy robando, estoy diciendo cuestiones que José Domingo Coronel va a decir seguramente mucho mejor que yo. Esta es la diferencia, ¿no? Nosotros tenemos conductores y no caudillos. Esta es la diferencia. Por eso que el peronismo se ha podido mantener a través de ti. Lo que Cavallo trató de sufructar del peronismo, y bueno, es un problema de él, ¿no es cierto? Pero esto no significa que Cavallo le impuso al peronismo una energía neoliberal y que la Fundación Mediterránea haya gobernado en la provincia de Córdoba. Entonces yo pregunté, no hay... El actual ministro de Economía. No, el actual ministro de Economía... Giordano. Bueno, el ministro de Economía nació, nunca funcionó en la Fundación Mediterránea. Bueno, funciona. No estaba nunca. Ha sido formado ahí. Pero no. A ver... Giordano montó. A ver, vamos a razonar por el absurdo. Vamos a suponer, te voy a dar la razón por un momento que es cierto. Ahora, yo lo digo con libertad, no tengo ningún interés de quedar en la verdad que la casa de gobierno vino cerca de... Yo vivía muy en paz en Rosario de Santa Fe, Jacinto Río, en el barrio General Paz, pero en un barrio tranquilo. Y tuve la desgracia que pusieron el panel a 5 cuadras. Yo paso por el costado, ¿no es cierto? Tal vez no me ofrecerían nada tampoco, y yo no tengo ganas. Digo, sinceramente, yo he tenido la dicha en la provincia de Córdoba de haber sido ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, haber sido administrador del Poder Judicial de la provincia. Cargo de gestión no me da el cuero físicamente, ¿no es cierto? Pero sí, yo reconozco, por ejemplo, que la capacidad de trabajo, de organización que tiene el ministro Giordano, no sé si es un fenómeno. Es muy buena. No lo estoy acusando de nada, No, simplemente por eso, lo único que digo es que pertenece si a la nosotros fundación. empezamos a exigir la chapa patente de la gente que ha originado el peronismo, yo estoy seguro que si vemos la génesis, el 90% de los dirigentes del peronismo, no del pueblo peronista, no tendría que estar. Y yo puedo decir que ese 90% es más o menos peronista que el 10%, que el abuelo fue peronista, el padre fue peronista, fue una familia peronista de chiquito. No, yo conozco gente, amigos míos, que en los años 70, si me tengo en la cabeza varios nombres, militaban como nosotros, pero que no se enteraron sus familiares o sus padres. Bueno, esta es la gran virtud del peronismo, es
integrador. El peronismo, vuelvo a citar palabras de Perón, ¿no es cierto? No es sectario ni excluyente. Hay una ideología, sobre esa ideología, y el que saca los pies del plato, sea Caballo o sea quien sea, bueno, tendrá que pagar el precio del plazo, no podemos hacer cargo de todo. Bueno, yo lamentablemente el tiempo se ha extendido, no quería extenderme mucho porque está aquí el compañero coronel, así que les agradezco nuevamente la atención que me han prestado y espero haber sido útil en alguna de mis reflexiones y mis experiencias. Así que muchas gracias. Primero, pedirle disculpas al compañero coronel, que ha sido un error propio nuestro, extendernos en los tiempos, empezar tarde, ¿no? Desgraciadamente somos seres humanos y no estuvimos ajenos al desastre que ha sido nuestra ciudad hoy, con los cortes, con los problemas de tránsito, con la campaña electoral. Cacho, ¿querés hablar? ¿Ah? Vamos a hacer los cortes. Inclusive contador, de Piero Astor y del dueño de Arthur hablando de no tiene la comisión política. Lo que usted quiera. No, el tema es el siguiente, es decir, yo pensaba el tema de estrategia y táctica, y la mejor forma de hacerlo de la forma práctica. De esa forma se entiende mejor el tema de la estrategia. Entonces vamos a tomar un ejemplo. Algunas cosas no entiendo porque en alemán es así, pero bueno. La estrategia es la que fija, bajo el punto de vista político, es la que fija los grandes lineamientos respecto a un objetivo determinado. Fija pautas generales y las condiciones tácticas, o algunos le llaman también auxiliares de la conducción, son los que llevan adelante, de acuerdo a cada espacio, lugar, cada tiempo, para las circunstancias que toca vivir, las operaciones necesarias para llevar adelante lo que la conducción estratégica conforma. Yo me tomo el ejemplo. Práctico. Estados Unidos. Pero no olvidamos, hay cosas que no. En 1776, 77, mi independencia, John Hay dijo: los norteamericanos forman parte del primer pueblo formado o dirigido o nombrado por la divina providencia con la oportunidad de elegir nacionalmente su forma de gobierno y eligieron la democracia. O sea, Estados Unidos está considerado el padre de la democracia. ¿Por qué? Porque dice que la divina providencia les encargó a ellos la responsabilidad. Ojo, hay un antecedente que es el hecho de la Mayflower, que llega la Mayflower y dice: bueno, hemos llegado a la nueva Israel, por lo tanto todos somos iguales, no tenemos rey, no tenemos feudo, no tenemos esto, aquello, decía, estaban libres. El antiguo mundo era reino, feudo, bueno. Pero el punto. Chesterton dice: Estados Unidos es el único país del mundo que está fundado sobre un credo. Un credo que aparece con una calidez dogmática y aún teológica en la Declaración de la Independencia. Vuelve al tema de la fe, de la religión,
En 1823 se nace la primera doctrina nacional norteamericana, que es América para los americanos. En esta doctrina nacional, lo que ellos plantean es que realmente América, para ellos América no es Norteamérica, América es todo. Primero intentan sacarse a los negros. ¿Qué hacen? Compran tierra en Sierra Leone, crean, fundan un país llamado Liberia, su capital es Monrovia, en homenaje a Monroe, y su constitución fue hecha en Harvard. Pero ojo, Harvard no era una universidad como hoy se conoce. Harvard estaba constituida para formar a los futuros pastores de las religiones, sobre todo de lo que tomó en Estados Unidos, que es la Reforma. De las 13 primeras colonias, en Estados Unidos, las 5 de arriba eran puritanos. Las 13 de abajo, sobre la costa del sur, digamos, eran anglicanos. Y había una sola que era cuaquero, que era Pensilvania, y el resto estaba formado por pilgrims, luteranos, presbiterianos, baptistas, metodistas, adventistas, pentecostales y episcopales, etc. ¿Esto qué significaba? Que lo que antiguamente fue la guerra de las religiones, que duró 100 años, en realidad se tradujo en el mundo. Porque en Estados Unidos, digamos, en lo que nosotros llamamos Estados Unidos, digamos, fue formado, su población es fundamentalmente, o nació fundamentalmente, reformista. Y la parte, digamos, a partir de México para abajo, tuvimos una mezcla, digamos, católicos. Tal así que hubo un enfrentamiento grande entre los católicos y los reformistas, que ya venían de la guerra de los 100 años. Pero ¿por qué tiene que ver con la construcción de la estrategia y táctica? Muy simple. Porque en el párrafo 7, 48 y 49, que Monroe presenta en el Congreso sobre el tema de América para los americanos, está la política internacional de Estados Unidos. Que mientras hasta que ellos pudieran constituirse como una nación fuerte, decía que los pueblos, nosotros del sur, estábamos en buenas manos hasta que ellos estuvieran en condiciones de poder, digamos, administrar nuestras riquezas. Pero también le decía a las nuevas potencias europeas que a partir de ahora no podían de nuevo conquistar ningún país de América salvo que ellos declararan la guerra. Muy bien. O sea, divina providencia. Dice un muchacho, bueno, esta es la doctrina de América para los americanos. De pronto dice necesidad de invadir México. Toman hasta Río Grande. Cuando toman hasta Río Grande, dice cómo es la justificación de por qué se toman hasta Río Grande. Dice, bueno, porque, a ver, necesitamos desarrollar nuestro país. Entonces, ¿por qué? Porque la divina providencia nos encargó la misión de administrar los bienes del mundo. Entonces apareció lo que en 1852 un periodista en Sullivan llamó el destino manifiesto. ¿Qué significa? La divina providencia ya tiene dos responsabilidades que le dio al pueblo norteamericano: la democracia y administrar al pueblo. Ahora bien, para eso necesita consultores tácticos. Esta es la estrategia. A ver si trato de explicar mejor el tema de la estrategia, si no es muy árido. Entonces, ¿qué hacen? Necesitan conductores tácticos.
aparece entonces el presidente Roosevelt. 1901, 1900, a veces alguien se acuerda mejor que yo. 1901, 1900. Y le hace la tercera doctrina, el Big Stick. O sea, habla despacito, pero anda con un garrote debajo del brazo. Y vienen las intervenciones militares a toda Latinoamérica. No hay una. Chile, inclusive, antes del 1900, estuvo a punto de ser bombardeada Santiago de Chile por una deuda que tenía una empresa norteamericana. Había ocurrido en Venezuela también. Venezuela se bombardeó, pero era una potencia grande. Entonces, vinieron todas las intervenciones a los países latinoamericanos. En detalles muy largos, es imposible, pero hay países que tuvieron 25 años, otros 15 años, otros 3 años, cambiaban el gobierno. Después vino la otra doctrina nacional, que es, o sea, en ese caso, los conductores tácticos eran realmente las mismas Fuerzas Armadas norteamericanas o algún ejército, como podía ser cuando se le saca a Colombia, Panamá, para poder hacer el canal, porque en realidad lo que ellos querían era hacer un canal. Entonces Colombia le dice, no, un tren de la salida de la bahía de Limón a tal. Ellos dicen, no, después de la guerra que tuvieron con España, tenían que pasar los barcos por el sur, y recién a ir a combatir el Pacífico, dijeron, no, vamos a hacer, en lugar de eso, vamos a hacer un canal. Pero bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos, y nace una nueva doctrina, la doctrina de la seguridad nacional. Y ahí entonces los conductores tácticos fueron nuestras propias Fuerzas Armadas, que fueron cumpliendo, no solamente nosotros, el resto de la vida, a través de su formación. Harry Truman, por decir así, fue el presidente que en esa época nació el Departamento de la Defensa, el Pentágono y la CIA, 1945. Con esto quiero decir que realmente siempre se necesitan conductores tácticos. La estrategia estaba planteada de mucho tiempo atrás desde América, pero americana. Y después entra la batalla cultural. La batalla cultural es una batalla de fondo, que en definitiva es sobre la definición del yo y el nos. Y este es un tema que tiene mucho que ver con el peronismo, porque la idea es adormecer. Es decir, no hay ninguna revolución que sea en forma individual. Las revoluciones se hacen en conjunto. Cuando vos adormeces y haces desaparecer la idea del conjunto, entonces, ¿qué ocurre? Es imposible que haya una revolución. Entonces es imposible que el peronismo pueda llevar adelante una revolución. Y para dar un ejemplo que esto no es nuevo, en 1966, si algunos compañeros por ahí se acuerdan, con el golpe de Onanía, se eliminó la materia teoría de conjuntos porque era marxista. Estoy diciendo esto porque yo soy contador, igual que Pepe, y hemos pasado por esto y sabemos que hay materias que nos... Así como, a ver, había una telenovela que se llamaba 4 Eva y una Adán, o 4 Adán y una Eva, y entonces Onanía dijo, no, que eso atentaba contra la familia, entonces eliminaron. Landru, un cómico, lo eliminaron, tuvo que cerrar, y Vicente, que fue el escribiente Vicente, si alguien tiene por ese acuerdo, por ahí le gusta los cómicos, más tarde. Pero la batalla es una batalla cultural. ¿Y quién hace esta batalla entre el yo y el nos? Por ciertos motivos, voy a distinguir a Argentina de Brasil. En Brasil siempre Estados Unidos miró porque nunca aceptó la conducción, salvo por cuestiones meramente de Mariscal Castelo Branco, que impidió que Perón volviera en el 64, por ejemplo, que fue sin pedido de Estados Unidos, donde nuestro embajador estaba ahí, el presidente, y cuando Perón llegó al 64 al aeropuerto de Brasil, que no era hoy, no es el hoy. ¿Te acuerdas, Pepe, el nombre del aeropuerto? ¿Ah?
Diego Castelo Branco, que era el interventor, digamos, el militar que estaba a cargo de Brasil, y pide que Perón lo mete en preso y lo vuelve a España. Pero, como Brasil entra en el BRIC, deja de ser confiado por Estados Unidos porque se enfrenta con China, India, qué sé yo. Y entonces, mientras todo este proceso se fue llevando a cabo, en este tiempo, las iglesias, digamos, que participaron en este proceso de yo versus el no, es el éxito personal, mi fe en Dios me salva de todo, no me hace falta, salvo el tema de ser renacido, reborn, o sea, que Dios a mí el hecho de mi confianza en Él y creer en Él me renace, es decir, por ejemplo, de mi vicio, en el caso de de Reagan y Bush, que eran borrachos, ellos se dicen reborn, renacido, y la providencia lo sacó a partir de sus medios. Pero lo jodido de esto, es el hecho de la actitud individual, donde me salvo yo y no me interesa nadie el resto, versus la idea que tenemos los peronistas, que en eso coincidimos, yo soy un cristiano peronista, coincidimos en la iglesia de que indudablemente es imposible trabajar en un proceso revolucionario, como el peronismo siempre tuvo eso, cuando dejas de pensar en los demás, pensás en vos, y te importa un carajo de lo que pasa en el resto. Y sos incapaz de generar algo que pueda cambiar la vida de los demás. Por eso el ataque a Papa Francisco es permanente, constante. ¿Por qué? Porque él está abogando por un cambio en las condiciones de vida de la gente, es decir, excluidos, en fin. Y eso atenta contra la posibilidad de que de pronto el pueblo argentino pueda levantarse realmente en un proceso revolucionario, por más que uno considere que la revolución es sobre los pueblos en el tiempo, en fin, pero siempre está el concepto de trabajar en conjunto y unidad. Los proyectos son en común. El peronismo siempre trabajó en proyectos comunes porque por la esencia del peronismo, en la expresión política del pueblo argentino, cuando definía, por eso el tema de las exclusiones no existe. Pero las condiciones estratégicas han fijado esa política y las condiciones tácticas han ido llevando en el tiempo esta situación. Y hoy nos encontramos, en un momento, Bolsonaro en Brasil, apoyado por las iglesias pentecostales, que indudablemente ha desarrollado el Regreso Universal, que tiene sus diputados, tiene senadores, tiene gobernadores, ha desarrollado muy bien su política. Más allá de Brasil, ¿no? Estoy hablando objetivamente, yo no me meto en el tema, digamos, de adjetivizar si es bueno o malo. Estoy diciendo objetivamente. Bolsonaro, apoyado por los pentecostales. Bueno, acá hay un intento, un salteño que intentó a partir de ciertas iglesias, creo que el día que se presentó se le cayó la mesa, bueno. En el Senado, exactamente. Y tenemos en Argentina, que lo vemos todos los días, cuando advertimos de los tantos distintos sectores que forman parte de la comunidad, el ataque al Papa Francisco. Es permanente, además, la Iglesia Católica. Es decir, poner una mesa frente a los obispados para ver que renuncia, que el Papa tendría que estar en Argentina desde hace rato, que puede ser que no venga nunca, que lo que hagan los pedófilos, el ataque es permanente. Si nosotros no advertimos esto, bueno, entonces de política no aprendemos nada. ¿Por qué? Tenemos que darnos cuenta realmente que el sistema que intenta sojuzgarlo tiene no solamente una idea y un plan que supera los tiempos, sino que tiene sus conductores tácticos, que de cierta forma es mucho más fácil identificarlos cuando uno escucha a dónde va, cuáles son las críticas. Y siempre las críticas son al peronismo, porque la única posibilidad que tiene el pueblo es expresarse a través del peronismo en un proceso revolucionario. Porque si el peronismo no es revolucionario, no existe, no sirve para nada. Che, perdón, también para no ser largo. Gracias.
fue largo. Ya van a empezar a... Me verán con una canastita, la compañera Ana Rosa y su hija. Como no nos va a ver para la Pascua, nos trajeron un chocolatín para cada uno. Ay, sí, vamos a usar el micrófono. Queridos compañeros, bueno, muchas gracias Cacho, Pepe, Ana, realmente tenerlos acá